Pero bueno, esto que nos decía Ayrton, la importancia de un celular 2 semanas después de un terremoto, la cantidad de mensajes que pudieron mandar algunos de los sobrevivientes desde abajo de los escombros por tener un aparato tecnológico cerca y todas las otras tecnologías aplicadas a los desastres que pueden salvar vidas, ¿no? Claro, claro. Y las alertas, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Recibir las alertas. Así que bueno, vamos a recibir a Danilo Espino, nuestro columnista de tecnología, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo Bienvenido, bien? Danilo. Bueno, parece que me hubiese dado el pie. Pero, a ver, lo que dice él en el post-desastre es algo que nosotros lo vivimos medio naturalizado porque, bueno, la bancarización ha hecho de que tengamos los pagos electrónicos muy internalizados. Capaz que en otros países no está tan así, pero en este caso fue la salvación, ¿no? Pero igual yo venía más preparado para el pre. Claro. El pre y capaz que el durante. Porque, a ver, nosotros estamos un poco acostumbrados a las alertas, capaz las oficiales, que han aparecido, que aparecen en algunos países diciendo hay alerta meteorológica o hay alerta de algún terremoto, pero que envían los estados a través de los sistemas de mensajería de texto y demás. En este caso, lo que sucedió en Venezuela fue algo muy particular. El sistema, todos los teléfonos con sistema Android, y lo digo porque en particular Android porque todo era funcionando con el ecosistema de Google, tienen, ustedes ya deben usar los acelerómetros del celular, es decir, lo que permite, por ejemplo, que cuando uno gira el teléfono, la pantalla se mueva en consecuencia. Bueno, ese acelerómetro identificó las ondas primarias de los sismos que se fueron aplicando, ¿no? Entonces, lo fue identificando en algunos teléfonos, eso lo mandó hacia los servidores de Google. Google después mandó esa misma la verificación de esa alerta, si estabas recibiendo esa misma señal en los dispositivos que eran cercanos, y a partir de que recibió esa misma alerta, esa misma señal de los dispositivos cercanos, envió a más de 11,5 millones de personas una alerta antisísmica que permitió a algunos recibir esa alerta hasta 2 minutos antes de que el sismo sucediera. En algunos casos hay reportes de gente que estaba en ascensores, recibió esa alerta antisísmica y le dio el tiempo para prepararse y cubrirse, porque la alerta directamente decía, bueno, cómo debía protegerse ante un sismo, y bueno, salvó vidas. Sí, sin duda. Bien. Yo vi testimonios en las redes de personas que por esa alerta lograron ponerse debajo de una estructura un poco más firme, por ejemplo. Obviamente 2 minutos no es muchísimo para nadie, pero para un país que tiene sismos y que ha tenido fuertes terremotos como Venezuela, que está acostumbrado a saber qué hacer, obviamente que puede salvar y miles de vidas una alerta así. Y más teniendo en cuenta que Venezuela, a pesar de estar dentro de una zona de sismos, no tiene un sistema de alertas estatal. Entonces, esto, a pesar de que es verdad que es un poco, hay una sensación medio intermedia, ¿no? Por un lado salvó vidas, pero por el otro lado sabemos que Google nos está monitoreando todo el tiempo, ¿no? Pero en este caso funcionó para el bien, No, y obviamente sería deseable que eso partiera de un mecanismo oficial, como decís, las alertas de tsunami que tienen otros países, que fuera algo por parte de un medio oficial y no de Google y de los celulares Android. Pero de todas maneras, cuando se trata de una vida, por donde venga, una alerta va a servir. Claro. Y también relacionado a esto que decís de que, bueno, hubiese sido preferible que el Estado actuara. Por el otro lado, luego del desastre, una de las grandes preocupaciones fue el tema de la conectividad. Y la conectividad es clave al momento de, bueno, coordinar todos los sistemas de emergencia, inclusive identificar gente que está en situaciones tan caóticas, tratar de comunicarse, bueno, te encontré o no te encontré, la conectividad es clave. Y el primero que reaccionó fue Elon Musk a través de Starlink,
brindando conectividad gratuita a nivel satelital para todo Venezuela durante un cierto periodo de tiempo. Es verdad, para tener conectividad uno tiene que tener toda la parafernalia, antenas y demás que brinden esa conectividad. Que a veces caen en un terremoto y por eso también la pérdida, ¿no? Bueno, igual acá había más opción por ser internet satelital de lo que hubiese habido en años anteriores. Exactamente. Igualmente, también, insisto, hubiese sido preferible que esto lo brindara el Estado. Es verdad que el contexto de Venezuela también juega en contra en ese sentido. Y también juega en contra el hecho de que también Venezuela, como Estado, partió, intentó justamente jugar en contra en este sentido. Es decir, trató de bloquear, bloqueó el acceso a las diferentes redes sociales justamente con un fin político, para no mostrar cuál era la situación. Exactamente. No solamente mostrar cuál era la situación, de ver qué tan crítica era la situación, sino también de mostrar cómo reaccionó el Estado, que según dicen ciertos reportes, fue una militarización masiva de toda la región. Claro. Diferentes organismos internacionales, la ONU y demás, han solicitado efectivamente que la conectividad de redes sociales se restableciera justamente por un fin realmente más humanitario que político. Pero bueno, todavía no se ha restablecido, ¿no? Inclusive organizaciones desde acá, desde Uruguay, el grupo de del ecosistema digital, que bueno, también lo integro, hemos realizado una declaración en ese sentido para, bueno, alineado a todo a este grupo de organizaciones internacionales que solicitan el restablecimiento de la conectividad a través de redes sociales, justamente para no solamente comunicarse dentro de Venezuela, sino también con con tanta población venezolana en el resto del mundo. Como decía ahí, claro, como decía, diáspora, exactamente, ¿no? Lo Exacto. importante de la conexión con la gente del exterior. A ver, la comunidad internacional de Venezuela ha reaccionado brindando ayuda y está preocupada de sus familiares. Lo principal es tratar de volver a esa conectividad. Por eso la preocupación de la comunidad internacional, ¿no? O sea, ¿no está restablecida entonces no, todavía no. ¿Y ustedes han mandado una carta porque no está Hemos restablecida? hecho una declaración pública. Exprofeso. Exacto. Hicimos una declaración pública justamente mencionando todo lo que se ha reportado desde las organizaciones que están en tierra, en Venezuela, y haciéndonos eco de las declaraciones de diferentes organismos, entre ellos algunos dependientes de la ONU, para, bueno, restablecer esa conectividad que es realmente clave y vital para la tranquilidad de los familiares y mismo de la gente que está en Venezuela, ¿no? Como decía Ayrton, hasta los pagos, ¿no? Que la gente que se quedó sin el dinero, pues se le derrumbó su casa o lo que sea, contar con un aparato y con conectividad es indispensable para todo tipo de utilidad que uno pueda pensar en esa situación. Claro, y en ese caso, las autoridades del gobierno, ¿por qué no restablecen? No han respondido a estos reclamos. Ni siquiera han admitido que han bloqueado la conectividad. Exacto, o sea, que no lo han es algo hecho. que han denunciado desde otros organismos. Sí. Exacto, sí, lo que denunciamos es eso, que existe ese bloqueo, que no se reconoce y solicitamos que se restablezca por todo esto, por un bien más humanitario que bueno, de difusión de diferentes situaciones, ¿no? Danilo, y me imagino que en Venezuela, por toda la situación que ya vivía el país antes del terremoto, falta de un montón de prestaciones, no se dio ese caso, pero sí debe haber sistemas de pasaje de datos en materia de desastres, de las ubicaciones de las personas que quedan sobreviviendo, centralizar esa información. En el caso de Venezuela no ocurrió eso, ¿no? No ocurrió, a ver, lo habitual es justamente utilizar las señales que tienen los teléfonos móviles y geolocalizarlas a través de la distancia que hay desde ese teléfono hacia las radiobases. Claro. Porque el teléfono por sí mismo ya está enviando una señal de que existe. Exacto. Mientras que haya señal, va a estar enviando. Entonces, eso hubiese sido útil, pero bueno, también en esta situación de caos y además una situación bastante complicada de Venezuela. Venezuela, pensemos que hace no mucho tiempo
era el país que tenía mejor conectividad a nivel regional, y luego de toda esta situación económica bastante crítica en Venezuela, fue bajando hasta estar en uno de los peores dentro de América Latina. Obviamente que esto estamos hablando de Internet, pero lo mismo sucede con la conectividad móvil, ¿no? La falta de inversión a partir de que bueno, no hay dinero circulante, ha hecho que la conectividad sea bastante pobre. Y ahora esta situación lo ha hecho cada vez peor, ¿no? Sí, lo dejó visible. Empezabas a hablar sobre la alerta, ¿no? Sobre estos sistemas de que había sido Google de alguna manera el que había emitido esta especie de alerta que hubiese sido mejor que, obviamente, hubiese sido el Estado. ¿Hay algún país, lo pregunto, hay algún país que tenga como esta alerta muy bien desarrollada y que sus habitantes reciban alertas en tiempo y forma como para protegerse de los desastres naturales? Sí, sí, sobre todo el caso que siempre uso como paradigmático en estos casos es Japón. Claro. Japón tiene un sistema que no solamente está ubicado dentro de los teléfonos celulares, sino que todos los medios de comunicación están alineados. Todos los dispositivos, ¿no? No, pero me refería no los solamente medios de comunicación masiva. Exacto, sí, radio, televisión. A raíz de la incorporación de la televisión y la radio digital, eso permitió que, por ejemplo, si hay una determinada alerta, se puede enviar de una determinada forma para que se corten las señales de todas las... todos los dispositivos, por eso te decía, televisión, computadoras, celulares, todo aparece la alerta que está enviando oficialmente el gobierno a través de esos mecanismos. Exacto, sí. Eso, insisto, es una cuestión de cómo ha sido el desarrollo de los diferentes medios de comunicación. Es decir, Japón ha tenido... Quiero hacer énfasis en el tema de la televisión y la radio digital porque no es lo mismo que la televisión y radio analógica, que simplemente es una señal que viaja en el aire y se recibe. Con la televisión digital y la radio digital se pueden emitir datos como se pueden emitir por internet, y se decodifican y listo. Esa señal se puede enviar en el medio de todo el tráfico de datos y tiene prioridad respecto a la señal de televisión de aire o mismo de las señales. Esa prioridad la marcan las autoridades. La prioridad la marca el tipo de datos. El tipo de datos. Bien. El tipo de datos se pasa por encima de cualquier... porque me voy a poner un poco técnico, perdón. Bien. Cuando en la televisión y la radio digital, a diferencia de la televisión y radio analógica, el dispositivo primero decodifica todos los paquetes de datos que van recibiendo esos dispositivos, a diferencia de la televisión y radio digital que recibe el dato como viene. Eso es lo que hace, por ejemplo, que en la televisión y radio analógica tengamos interferencias o fantasmas en la televisión. En la televisión digital, como primero se decodifica, se saca todo el tráfico basura que hace que haya... fantasmas o en la radio digital haya interferencias y se escucha bien y se ve bien. Te pusiste tecnológico porque te entendimos bien, ¿no? Te entendimos perfecto. Por eso es que también hay cierto delay, hay cierto retraso cuando uno recibe en los dispositivos digitales, a diferencia de la televisión analógica que es casi que instantáneo. Bien. En este caso, y volviendo al tema de las alertas, dentro del mismo paquete de datos se va mandando esa alerta y cuando el receptor recibe esa alerta, corta la señal que está emitiendo el transmisor de televisión de cada canal y lo pone por encima y emite esa señal. Claro. Chile es otro país más cercano que tiene bastante avanzado esos sistemas, ¿no? ¿Cómo? Chile es un país que también tiene bastante avanzado. Bueno, Brasil no sabía, pero en el caso de Chile, alerta de tsunami, sí también. ¿Y eso cuántos minutos? ¿Con cuántos minutos? Instantáneo. No, está bien, pero la alerta de tsunami, por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes
Bueno, depende. Depende del fenómeno. Depende del fenómeno. Claro, depende del fenómeno. Si los sistemas de alerta están más o menos alineados, estamos hablando de por lo menos unos minutos antes de que En el caso de un terremoto son minutos, en el caso de un tsunami tenés casi una hora entre la alerta y que efectivamente llega la ola, depende del fenómeno Claro, también natural. Depende mucho de la distancia que hay desde el epicentro. El epicentro. Exacto. Está. Perfecto. Danilo, muchísimas gracias. La verdad que muy gracias. interesante la necesidad tecnológica al servicio de los desastres naturales. Nos lo podíamos imaginar, pero de verdad no que era a tanta cabalidad, ¿no? Que era tan indispensable el poder modernizarnos con todo esto para evitar muertes. Sí, para salvar vidas. ¿Les puedo pedir 30 segunditos? Claro antes? que sí, Porque son suyos. voy a irme un poquitito atrás de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de la desconfianza? El cuento del tío. Exacto. Sí. No sé por qué en los últimos días alguien ha empezado a difundir mi número de teléfono. Ah. Y me han empezado a contactar. Entonces les digo a todos que yo no respondo a mi número de teléfono, porque me han tratado de contactar para asesorar a determinadas personas. Mi número no es público. Les digo que yo no respondo, no es por ser mala onda, sino que para ser coherente con el mensaje que veníamos diciendo. Desconfías de los números no conocidos. Exacto. Entonces, si se quieren contactar conmigo por mis medios, los medios que tengo públicos, es decir, nunca mejor dicho, en mi web hay un formulario de contacto, ahí están mis redes sociales, me pueden contactar por ahí, pero por otros medios que no sean los que yo publico, no respondo. ¿Está? Perfecto, hecha la aclaración del caso, no lo llamen, no lo llamen a Danilo, no les va a atender. No, está muy bien, tiene medios formales para poderse comunicar con él, también pueden escribir a la producción del programa si quieren enviarle algún mensaje en particular, así que hecha la aclaración, te volvemos a agradecer por esta columna. A ustedes.